Análisis de evaluación de la anestesia producida por ketofol en perros sedados con azepromicina o medetomidina. Esta investigación representa un estudio comparativo fundamental en los protocolos anestésicos veterinarios actuales. Mi nombre es Daniel Vázquez, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, y hoy presentaré los hallazgos de este importante trabajo realizado en el curso Fundamentos de Farmacología. El protocolo de ketofol combinado con premedicación resulta particularmente valioso para perros por tres razones fundamentales. Proporciona una inducción suave y predecible que minimiza el estrés en el paciente, mantiene una excelente estabilidad cardiovascular durante todo el procedimiento y ofrece una analgesia efectiva que se extiende hasta el periodo postoperatorio. La combinación estratégica de ketamina y propofol compensa las limitaciones individuales de cada fármaco, mientras que la premedicación adecuada potencia estos beneficios, resultando en un protocolo que se adapta especialmente bien a la fisiología canina y las necesidades clínicas más comunes en la práctica veterinaria. La acipromicina pertenece a la familia de las fenotiacinas y actúa como un potente antagonista de los receptores dopaminérgicos D2. Su mecanismo de acción primario involucra la inhibición selectiva en las vías mesolímbicas y nigroestriales del sistema nervioso central. A nivel del sistema reticular activador ascendente, la inhibición de la transmisión dopaminérgica resulta en el característico efecto sedante. La cepromacina administrada por vía intramuscular demuestra una absorción rápida y eficiente, alcanzando una biodisponibilidad del 90 al 95%. El inicio de acción se observa entre los 15 a 20 minutos post-administración. La misma ocurre principalmente en el tejido muscular, donde factores como el flujo sanguíneo local y el pH tisular influyen significativamente. La concentración plasmática máxima se alcanza a los 30 y 45 minutos post-administración. En cuanto a la distribución, una vez en el torrente sanguíneo, la cepromacina se distribuye ampliamente, presentando un volumen de distribución de 6.6 litros por kilogramo, preferencialmente hacia tejidos altamente perfundidos como cerebro, hígado y riñones. De unión a proteínas plasmáticas alcanza el 97%, influyendo directamente en su distribución y duración de acción. Su alta liposolubilidad facilita el paso a la barrera hematoencefálica. En cuanto al metabolismo, la transformación ocurre principalmente en el hígado mediante procesos de fase 1 y fase 2. El sistema enzimático del citocromo P450 específicamente juega un papel crucial. Este proceso genera metabolitos activos que contribuyen al efecto farmacológico total. Una parte menor del metabolismo ocurre en riñones y pulmones. Y en cuanto a su eliminación, sigue principalmente la vía renal, representando aproximadamente el 80% del total, con una contribución menor de excreción biliar, de un 15%. La vida media de eliminación oscila de entre las 7 a 11 horas, con un clearance de 1.9 ml por kilogramo por minuto. Los procesos de reabsorción tubular son limitados, y el tiempo total que el fármaco permanece en niveles significativos puede extenderse hasta 12 horas. En cuanto a la cepromacina, la hipotensión severa representa el efecto adverso más significativo, con reducciones de presión arterial media del 20 al 30% de valores basales, particularmente problemática en pacientes hipovolémicos o compromiso cardiovascular. Las alteraciones del ritmo cardíaco ocurren en 3 al 5% de los casos, siendo más comunes en razas braquicefálicas y pacientes geriátricos. El prolapso de la membrana nictitante afecta al 15 al 20% de pacientes, persistiendo 4 o 6 horas. El priapismo en machos, 1 al 3% de los casos, puede requerir intervención médica urgente, y la reducción del umbral compulsivo representa un riesgo especial en pacientes con historial de convulsiones. En cuanto a las interacciones farmacológicas, la acepromicina interactúa significativamente con otros depresores del sistema nervioso, produciendo efectos sinérgicos que potencian la sedación y depresión respiratoria. Con anestésicos generales reduce los requerimientos en 25 al 50%. La combinación, en cambio, con opioides aumenta el riesgo de depresión respiratoria. Los antihipertensivos están contraindicados por riesgo de hipertensión severa, especialmente con inhibiciones de CA y beta bloqueadores. Los agentes anticolinérgicos pueden reducir efectos adversos, pero aumentan el riesgo de efectos anticolinérgicos centrales. La interacción con inhibidores MAO debe evitarse por riesgo de crisis hipertensivas. La medetomidina destaca como un agonista alfa-2 adrenérgico altamente selectivo. Su acción se concentra principalmente en el locus coeruleus, donde la estimulación de autorreceptores alfa-2 presinápticos reduce significativamente la liberación de noradrenalina. La medetomidina administrada por vía intramuscular presenta características de absorción muy favorables, tiene una biodisponibilidad del 85 al 90%, y sus primeros efectos clínicos son observables de entre los 10 a 15 minutos post-administración, y los niveles plasmáticos máximos alcanzan entre los 30 a 45 minutos, permitiendo una predecible instauración del efecto sedante. En cuanto a la distribución, tiene, gracias a sus propiedades físico-químicas y su volumen alto de distribución, una, una amplia y buena distribución hacia los tejidos y con una naturaleza lipofílica, lo que permite penetrar la barrera hematoencefálica, detectándose en el líquido cefalorraquídeo dentro de los primeros 20 minutos tras la administración. La unión a proteínas plasmáticas alcanza el 85% principalmente albúmina y alfa-1 glicoproteína ácida, manteniendo una fracción libre suficiente para garantizar su efecto
farmacológico y terapéutico. En cuanto al metabolismo, tiene una biotransformación principalmente en el hígado, con reacciones de fase 1 y 2, pero existe una más, la cual es la biotransformación directa mediante monoaminoxidasas hepáticas. Este proceso metabólico genera diversos metabolitos como la hidroximedetomidina y la medetomidina glucurónido, que es una forma farmacológicamente inactiva. En cuanto a la eliminación, se da principalmente por el riñón, representando el 80% por esta vía, y 20% por eliminación biliar. También la vida media de eliminación es de 1.2 a 1.5 horas, y la excreción renal involucra tanto procesos de filtración glomerular como secreción tubular activa con una reabsorción tubular mínima. La bradicardia severa representa el efecto adverso más significativo, pudiendo reducir la frecuencia cardíaca hasta un 60% de los valores. Esta bradicardia puede complicarse con bloqueos atrioventriculares de primer y segundo grado. Los vómitos durante la fase de inducción son comunes, en algunos casos del 20 a 30% de los pacientes, particularmente por vía intramuscular. La hipotermia constituye otro efecto adverso significativo, con descensos de temperatura corporal de hasta 1 a 2 grados centígrados debido a la depresión del centro termorregulador. La hipertensión inicial puede ser severa en algunos casos, con aumentos de presión arterial media de hasta 40 a 50% sobre valores basales. La medetomidina presenta interacciones relevantes con otros sedantes y anestésicos, produciendo una potenciación marcada de los efectos depresores centrales, permitiendo reducir la dosis de anestésicos de inducción y mantenimiento en un 40-60%. Los opioides potencian sinérgicamente los efectos sedantes y analgésicos, pero aumentan el riesgo de depresión respiratoria. La administración conjunta con anticolinérgicos debe evaluarse cuidadosamente por riesgo de taquicardia e hipertensión severas. Los inhibidores de las monoaminoxidasas están contraindicados por riesgos de crisis hipertensivas graves. El ketofol representa una combinación farmacológica estratégica que une las propiedades de la ketamina y el propofol. La ketamina actúa como un antagonista no competitivo de los receptores de N-metil de aspartato, uniéndose específicamente al sitio de fenciclidina dentro del canal iónico. Este mecanismo resulta en una interrupción selectiva de las vías tálamo-corticales, mientras mantiene activo el sistema límbico. Por su parte, el propofol ejerce sus efectos mediante la modulación alostérica positiva de los receptores GABA, potenciando específicamente la función del canal de cloruro activado por el mismo. Esta combinación sinérgica permite aprovechar la analgesia y estabilidad hemodinámica de la ketamina junto con las propiedades hipnóticas y el perfil de recuperación favorable del propofol. La ketamina administrada por vía intravenosa, como se emplea en este protocolo de ketofol, presenta una biodisponibilidad inmediata del 100%. El inicio de acción es prácticamente instantáneo dentro del primer minuto post-administración. Es rápida debido a la llegada del fármaco a la circulación sistémica, lo que permite un control preciso en la inducción anestésica. Cuando se administra en combinación con propofol, esta rapidez de acción contribuye significativamente a la inducción suave y controlada. En cuanto a su proceso de distribución, es de igual manera bastante rápido, con una vida media de 2 a 4 minutos, durante el cual el fármaco se distribuye a tejidos altamente perfundidos, como el cerebro. Esto implica la rapidez de sus efectos anestésicos. Hay una segunda fase de redistribución que dura de entre 8 a 16 minutos, permitiendo una distribución más amplia en tejidos menos perfundidos. El volumen de distribución es alto, de 3.1 litros por kilogramo, lo que le da una gran distribución tisular. Tiene liposolubilidad, por lo que puede atravesar barrera hematoencefálica, y también tiene unión a proteínas plasmáticas con un 47%, lo que le permite mantener cierta parte de fracción libre para poder ejercer su acción. En cuanto a la biotransformación, ocurre mediante el hígado y se produce principalmente norketamina, que es un metabolito primario, el cual es muy importante debido a que contribuye significativamente a la analgesia prolongada. Este metabolito en el contexto de ketofol, contribuye a mantener el efecto analgésico incluso cuando los niveles del fármaco original comienzan a descender. Luego, este metabolito sufre hidroxilación para formar hidroxinorketamina, y estos metabolitos hidroxilados experimentan conjugación con ácido glucurónico para facilitar su eliminación, la cual se da principalmente por vía renal, con el 85%, y también con un 2 o 4% sin modificaciones y una excreción biliar del 2% más o menos. La eliminación presenta una vida media de más o menos de 2 a 3 horas, aunque los efectos clínicos pueden observarse por periodos más cortos debido a la redistribución. Y un aspecto importante es que la acidificación urinaria puede aumentar la tasa de eliminación del fármaco, lo que puede ser relevante en ciertas situaciones clínicas. La elevación excesiva representa uno de los efectos adversos más comunes. Este incremento en las secreciones bronquiales y salivales puede complicar el manejo de la vía aérea y requiere frecuentemente la administración previa de anticolinérgicos. Las manifestaciones psicomiméticas durante la recuperación constituyen un efecto adverso significativo, incluyendo disforia, desorientación y ocasionalmente alucinaciones.
También el aumento de la presión intracraneal, que representa un efecto adverso importante, con incrementos que pueden alcanzar el 25 al 30% sobre los valores basales. El incremento de la presión intraocular contraindica su uso en procedimientos oftálmicos con globo ocular abierto. Los movimientos tónico-clónicos y la hipertonía muscular pueden representarse en un 10 a 15% de los casos presentados. En cuanto a las interacciones farmacológicas, la ketamina puede presentar algunas con benzodiazepinas, barbitúricos, que pueden potenciar sus efectos hipnóticos mientras reducen los efectos psicomiméticos adversos. La administración conjunta con anestésicos halogenados puede aumentar el riesgo de arritmias cardíacas por sensibilización del miocardio a catecolaminas. Los simpático-miméticos pueden potenciar los efectos cardiovasculares, aumentando el riesgo de hipertensión y taquicardia severa. La combinación caminofilina o teofilina puede reducir el umbral compulsivo y aumentar el riesgo de convulsiones, estando generalmente contraindicado. Por vía intravenosa, el propofol presenta biodisponibilidad inmediata del 100%. El inicio de acción es extremadamente rápido, con efectos observables dentro de los primeros 30 a 40 segundos post-administración, permitiendo un control preciso de la inducción anestésica y facilitando la titulación de dosis según la respuesta. El propofol sigue un patrón de igual manera con una fase inicial ultra rápida, con una vida media de 1 a 2.5 minutos. Durante esta fase, el fármaco se distribuye rápidamente a tejidos altamente perfundidos, como el cerebro. El volumen de distribución se expande significativamente en la segunda fase, alcanzando de 2 a 10 litros por kilogramo en estado estable. La unión a proteínas plasmáticas es muy elevada, entre el 97 al 99%, principalmente albúmina y lipoproteínas. Una característica importante es su significativa distribución hacia el tejido adiposo. Experimenta un metabolismo extenso y complejo, principalmente hepático, pero con importante componente extrahepático. El proceso metabólico principal involucra conjugación directa al ácido glucurónico. Y de igual manera, el metabolismo extrahepático en pulmones, riñones e intestino contribuye a su rápida eliminación. Los productos metabólicos principales son propofol glucurónido y quinol glucurónido, ambos farmacológicamente inactivos. La fase terminal presenta vida media de eliminación de 4 a 7 horas, y la principal vía es renal con el 87% y fecal con el 3%. Menos de 0.3 secreta sin cambios, reflejando la eficiencia de su metabolismo. La velocidad de eliminación puede verse afectada de igual manera por la función hepática, el flujo sanguíneo regional y el estado hemodinámico del paciente. En cuanto a reacciones adversas, la apnea postinducción representa el efecto adverso más significativo, representando un 25-35% de los pacientes y puede persistir entre 30 a 60 segundos o más. Este efecto es dosis y velocidad dependiente. El dolor durante la inyección es común, afectando aproximadamente el 28 al 90% de los pacientes cuando se administran venas pequeñas. Movimientos involuntarios durante la inducción o recuperación también representan un porcentaje. La hipotensión severa constituye un riesgo significativo, especialmente en pacientes hipovolémicos, ancianos o con compromiso cardiovascular. La reducción de la presión arterial puede ser particularmente pronunciada durante la inducción. El propofol presenta numerosas interacciones farmacológicas, sobre todo con otros depresores del sistema nervioso central, que resultan en una potenciación significativa de los efectos sedantes y depresores respiratorios. Los bloqueantes neuromusculares pueden ver prolongada su duración de acción. Los fármacos que afectan al sistema cardiovascular requieren especial atención, ya que los antihipertensivos pueden potenciar el efecto hipotensor del propofol. Los fármacos que compiten por el metabolismo hepático pueden alterar también su farmacocinética, resultando en niveles plasmáticos elevados y prolongaciones. La metodología del estudio se realizó con una muestra de 12 perros machos, todos sometidos a una castración preescrotal abierta de rutina. La selección de los sujetos siguió criterios estrictos para garantizar la homogeneidad de la muestra. Los animales fueron divididos aleatoriamente en dos grupos de 6 individuos cada uno. El grupo A recibió acepromacina en dosis de 0.1 mg por kilogramo por vía intramuscular, seguida de ketofol a 4 mg por kilogramo por vía intravenosa. El grupo B recibió medetomidina 0.02 mg por kilogramo por vía intramuscular, seguida de la misma dosis de ketofol. La monitorización incluyó parámetros cardiovasculares, respiratorios y neurológicos durante todo el procedimiento. Se realizaron evaluaciones del dolor mediante escalas validadas a intervalos específicos durante 24 horas post-cirugía. La evaluación de la eficacia anestésica mostró diferencias significativas entre ambos protocolos. El grupo de metomidina ketofol demostró una anestesia más profunda y estable, con una duración media de 24.5 más menos 3.1 minutos, en comparación con los 10.0 más 4.4 minutos del grupo de acepromacina ketofol. La necesidad de dosis adicionales fue notablemente diferente. El 67% de los casos en el grupo de acepromacina ketofol requirieron suplementación, mientras que solo el 15% del grupo de metomidina necesitó dosis adicionales. La calidad de la sedación, evaluada mediante escalas estandarizadas, fue superior en el grupo de medetomidina, con puntuaciones promedio de 8.5 sobre 10 frente al 6.2 sobre 10 en el grupo de acepromacina.
El análisis de los parámetros hemodinámicos reveló patrones distintivos para cada protocolo. En el de medetomidina, la presión arterial media se mantuvo dentro de rangos aceptables, en el 85% de los casos. La bradicardia inicial, característica de los alfa-2 agonistas, fue compensada por los efectos simpático-miméticos de la ketamina. Por otro lado, en el grupo de acipromicina se mostró una mayor variabilidad hemodinámica, con un 60% de los casos manteniendo presiones arteriales estables. La incidencia de hipotensión severa fue significativamente menor en el grupo de medetomidina, y la frecuencia cardíaca promedio durante el procedimiento fue de 72 más o menos 8 latidos por minuto en el de medetomidina y 95 más o menos 12 en el grupo de acipromicina. El análisis de dolor postoperatorio evidenció una superioridad marcada en el protocolo de medetomidina. Las puntuaciones de dolor evaluadas mediante la escala de Melbourne demostraron una diferencia estadística significativa dentro de las 2 horas post-cirugía hasta completar las 24 horas de evaluación. A las 24 horas, el grupo de medetomidina mantuvo una mediana de puntuación de dolor de 2.5, en contraste con 5.5 del grupo de acipromicina. La necesidad de analgesia de rescate fue significativamente menor en el grupo de medetomidina que tofol, con solo un 15% de los pacientes requiriendo intervención adicional, comparado con el 45% en el de acipromicina. La duración de la analgesia efectiva fue más prolongada en el grupo de medetomidina que tofol, extendiéndose hasta 18 a 20 horas post procedimiento. En cuanto a la recuperación anestésica, de igual manera se revelaron características distintivas. Por ejemplo, en el grupo de medetomidina ketofol, el tiempo promedio hasta la extubación fue de 15 minutos más o menos, con una recuperación más gradual y predecible. La calidad de la misma fue notablemente superior, con una menor incidencia de excitación y temblores. Los pacientes mostraron un retorno más suave a la conciencia, con mejor coordinación motora, en contraste con el grupo de acipromicina, que presentó tiempos de extubación más cortos, como de 8.7 más o menos 1 minutos, pero con mayor frecuencia de efectos adversos durante la recuperación. Se observaron temblores del 67% de los casos en este caso, comparado solo con el 20% de la medetomidina. El tiempo hasta la estación completa fue de 45.6 minutos para medetomidina y de 28.2 minutos para cepromacina. El perfil cardiovascular reveló una marcada superioridad de medetomidina que tofol, manteniendo presiones arteriales más estables. La misma mostró inicialmente bradicardia compensada, que se estabilizó naturalmente, mientras que la cepromacina que tofol requirió intervenciones más frecuentes por inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la función respiratoria y temperatura, medetomidina que tofol mantuvo una ventilación más controlada con 18 respiraciones por minuto y excelente saturación de oxígeno, con un descenso térmico moderado de 0.8 grados centígrados. En contraste, acepromacina ketofol presentó respiración más acelerada, mayor incidencia de saturación y pérdida térmica más pronunciada. La interacción farmacológica entre componentes demostró que medetomidina ketofol requirió 35% menos dosis total gracias a su sinergia farmacológica, potenciando efectos sedantes y analgésicos. Acepromacina ketofol necesitó dosis más altas y mostró efectos menos predecibles. En cuanto a las implicaciones clínicas, indican que medetomidina ketofol es superior para procedimientos que requieren analgesia prolongada y estabilidad hemodinámica, aunque con recuperación más lenta. La monitorización debe enfocarse en frecuencia cardíaca y temperatura con medetomidina ketofol, mientras con la acepromacina ketofol la prioridad es presión arterial y la oxigenación. En cuanto a las complicaciones y efectos adversos, en el grupo de medetomidina ketofol la bradicardia fue la complicación más frecuente, presentándose en el 15% de los casos, pero siendo fácilmente manejable sin intervención farmacológica. La hipotermia moderada se observó en el 25% de los casos. Los vómitos durante la recuperación se presentaron en el 10% de los pacientes. El grupo de acepromacina ketofol mostró un perfil diferente de complicaciones, con hipotensión significativa en el 45% de los casos, requiriendo intervención activa. La excitación durante la recuperación se presentó en el 35% de los pacientes, y los tremores musculares fueron evidentes en el 67% de los casos. La tasa global de complicaciones graves fue significativamente menor en el grupo de medetomidina ketofol. Las conclusiones fundamentales de este estudio establecen la superioridad del protocolo medetomidina-ketofol en varios aspectos críticos. La profundidad anestésica fue más consistente y predecible, con mejor estabilidad hemodinámica y menor necesidad de intervenciones correctivas. La analgesia postoperatoria fue significativamente superior, con un perfil de recuperación más favorable a pesar de ser más prolongado. El protocolo de acepromacina-ketofol, aunque efectivo, mostró mayor variabilidad en sus resultados y requirió más intervenciones durante el procedimiento. Estas conclusiones proporcionan evidencia sólida para la selección del protocolo más apropiado según las características específicas y el procedimiento planificado.